Bueno, para reforzar el problema anterior, tenemos un repaso interesante, un ejercicio similar. Nos dice que dos cargas puntuales, tenemos carga 1 y carga 2, están separadas a una distancia como se muestra en la figura, y a partir de los datos indicados vamos a calcular el campo eléctrico en dos puntos distintos. Bueno, manos a la obra, vamos a nuestro pizarrón. Ya tengo más o menos el esquema del problema. Aquí están las cargas. Primero, el campo eléctrico en el punto A. Análisis, ¿qué podemos hacer? Inciso A. La pregunta es análisis, ¿qué podemos hacer? Inciso A. Conclusión. El campo eléctrico en el punto A únicamente pues tiene acción sobre el eje X. Tú lo puedes apreciar, mira. El campo eléctrico 1, como esta carga es negativa, pues entonces el campo eléctrico 1 iría apuntando hacia la carga, hacia este sentido, E1. Y el campo eléctrico debido a la carga 2, aquí está la carga 2, como es positiva la carga 2, el campo eléctrico sale de la carga 2. El campo eléctrico 1 entra a la carga 1. ¿Sí? Acuérdate lo que dijimos en los signos. Este es un tema bien interesante. Quiere decir que los dos campos apuntan hacia la izquierda. Por lo tanto, sus componentes nada más van a estar presentes en el eje X. Y otra cosa, conclusión, van a ser negativas. Entonces, vámonos recio. En el inciso A está bien fácil de resolver. El campo eléctrico 1, que nada más tiene componente en X, obviamente va a ser negativo. De una vez le pongo el signo y calculo, va a ser el mismo valor que el de la magnitud. Valor de la constante, 8.99 por 10 a la 9. Esto ya lo hago rápido porque ya lo hemos visto con anterioridad. Que multiplica al valor de la carga. Ojo, normalmente esto lo hacemos en magnitud, pero ya estoy tomando en cuenta el componente. Por eso ya le pongo el signo negativo. Ya vemos que apunta hacia la izquierda. Es como si tuviera un ángulo de 180 grados. Coseno de 180 grados y seno de 180 grados. Coseno de 180 es 1. Seno de 180 es 0. ¿Verdad? Lo multiplicamos por el valor de la carga 1, que es, vámonos al texto, no me lo acuerdo de memoria, menos 6, bueno, en este caso 6 por 10 a la menos 9, son nanocoulomb entre la distancia al cuadrado, que en este caso del punto A a la carga 1 son 4 centímetros, convertidos a metros sería punto 0,4 al cuadrado. Y bueno, aquí anotamos el resultado. Híjole, qué feos signos de igual, o qué feo signo de igual. Muy bien, ahora en nuestra calculadora pongamos rápido 8.99 por 10 a la 9, que multiplica a 6 por 10 a la menos 9 entre 0.04 al cuadrado. Y esto es, y una vez lo ponemos en connotación científica, 33.7125 por 10 a la 3 newton por coulomb. Estamos. Muy bien. Obviamente va hacia la izquierda. O es negativo, mira, aquí ya lo vimos. Y el campo eléctrico 2, que también únicamente tiene componente en X, va a ser negativo, punta a la izquierda. Sigue siendo este valor, 8.99 por 10 a la 9, que multiplica la carga 2, no me la sé de memoria, es 8
nanocoulomb 8 por 10 a la menos 9, porque son nanocoulomb. Nano es a la menos 9, entre la distancia que serían 8 centímetros o 0.08 al cuadrado. Y en la calculadora que tenemos, si quieres podemos reutilizar los valores. Nada más aquí cambio el 6 por el 8 y de este lado quito el 4 y pongo un 8 y nos da un valor de 11.000 o 11.2375 por 10 a la 3 nanocoulomb. No se te olvide este signo que habíamos dicho al principio, son negativos, apuntan hacia la izquierda, por lo tanto estos valores son negativos. Y el campo eléctrico en el punto A, respuesta, el campo eléctrico en el punto A es menos, hay que hacer la suma de esos dos, como aquí ya tengo guardado ese valor, simplemente lo voy a sumar con 33.000 o 33.712.5 y ese valor es negativo, ¿verdad? Menos 44.000 o 44.95 44.95 por 10 a la 3 Newton Coulomb. Eso es en el punto A. Y si nos pide dirección, ¿qué contestamos? Con una dirección, puede ser positiva o negativa, de 180 grados. O simplemente le decimos apuntando hacia la izquierda, como tú quieras. Pero esto es la respuesta del inciso A. Y ahora nos pide el inciso B. ¿Cuál es el campo eléctrico en el punto B? En el punto B es muy similar al problema anterior, el problema 5. Aquí, nada más obviamente, este campo eléctrico 1 en el punto B va hacia abajo. Y el campo eléctrico 2 en el punto B, fíjate, ahora apunta hacia allá. ¿Sí? Y apuntando hacia allá, dice, ojo, aquí debería usar una regla, pero bueno, dice que ese vector tiene un ángulo de, en este sentido, 37 grados. Y ese vector 2 del campo eléctrico 2 se va a descomponer, como ya hemos visto, en un componente en Y positivo y un componente en X que apunta hacia la izquierda, que va a ser negativo. ¿Sí? Y de ahí ya vamos a sacar la suma entre estos dos, que va más o menos a estar apuntando, bueno, no quiero amontonar muchas flechas. Así es que se va a descomponer. ¿Y cuál sería el ángulo? ¿Cuál sería el ángulo? Lo que sabemos aquí es que son 37 grados. Si nosotros queremos medir, híjole, ahora sí, desde el eje X, estos son 37 grados. Queremos medir desde aquí hasta acá, ¿cuánto sería el ángulo, verdad? Obviamente 180 menos 37. Este ángulo positivo sería, como ya les dije, 180,
que es el ángulo llano, ya saben, de geometría, menos 37, que son 143 grados aquí. Y una vez, para tener los ángulos listos, jóvenes, y la distancia, pues obviamente para calcular el campo eléctrico 2 en el punto B serían 15 centímetros. El campo eléctrico 1 en el punto B, la distancia sería 9 centímetros. Así que vamos rápido para terminar. Inciso B, campo eléctrico en el punto B, campo eléctrico en el punto B, y tenemos otra vez magnitud. En el inciso anterior no fue necesario porque todo lo trabajamos sobre el eje X. Aquí pues si hay un vector que no está, que está en diagonal y se tiene que descomponer, ¿verdad? Magnitud del campo, vamos a calcular los componentes en X y componentes en Y. Vamos con el campo 1, que va a ser negativo aquí. Va a ser negativo aquí. El campo 1 en Y, ya lo habíamos visto, apunta hacia abajo. ¿Por qué apunta hacia abajo? ¿Qué me quiere decir? Apunta hacia abajo porque esta carga es negativa. Y por definición, el campo eléctrico en una carga negativa apunta hacia la carga. En este caso el campo 1 apunta hacia abajo, va a ser negativo. Vamos a calcular la magnitud. El campo, de una vez nos adelantamos a priori. El campo eléctrico 1 en el eje X, en el punto B obviamente, va a ser 0 Newton por Coulomb. Y la magnitud del campo eléctrico 1 va a ser la constante de Coulomb. Otra vez, 8 puntos, todo es muy repetitivo, ¿no? Por 10 a la 9, que multiplica la carga 1, que ya se me olvidó cuánto era, 6 nanocoulomb, 6 por 10 a la menos 9, entre la distancia al cuadrado, que era 9 centímetros, 0.09 al cuadrado, y esto va a ser igual a, ponle ahí en tu calculadora, entonces le ponemos en la calculadora 8.99 por 6, perdón, 8.99 por 10 a la 9. Nuevamente aquí estoy, mira, para que no te confíes, por 6 a la menos 9, o 6 por 10 a la menos 9, entre 0.09, que son 9 centímetros, ya convertidos a metros, es r cuadrado, y da 6.659. Vamos a redondearlo a 6.66, me parece adecuado, por 10 a la 3 Newton Coulomb. A ver si redondeé bien. Sí, 6.66, 6.660, digamos, por 10 a la 3 Newton Coulomb. Y esto va aquí negativo, ¿verdad? Porque dijimos que en el eje Y apunta hacia abajo. Pues ya sabes, hacia abajo negativo, hacia arriba positivo. Menos 6.66 por 10 a la 3 Newton Coulomb. De este lado bajamos la tablita. Ya tenemos el ángulo que debería de ser de este lado. Dijimos que el ángulo era 143 grados, me parece. O un ángulo negativo, ¿no? 143 grados puede ser. O el ángulo negativo que va apuntando, obviamente, desde el eje X hacia el sentido de las manecillas hasta llegar aquí, ¿verdad? Bueno, el que tú quieras usar, no pasa nada, ¿sí? Si a 360 le quitas 143, te daría este ángulo negativo, que sería lo mismo. Ok, calculemos la magnitud en el punto B
la magnitud del campo eléctrico 2, vámonos recio, sería igual a 8.99 otra vez por 10 a la 9, que multiplica a la carga número 2. ¿Cuánto dijimos que es la carga 2? 8. 8 es la carga número 2, 8 nano. 8 por 10 a la menos 9. Obviamente, si tú quieres simplificar, esto se divide, en verdad. Uno positivo, uno negativo, entre 15 centímetros. 15 metros. Hazlo en tu calculadora. Aquí tengo. Mira, si este 6 lo cambio por un 8 y este 0.9 lo cambio por un punto 15, eso nos daría 3.196 3.196, perdón, era lo que quería anotar de este lado. Nada más que no quiero que se borre el dato. 3.196 por 10 a la 3 Newton Coulomb. Esto es la magnitud. Ahí tenemos el ángulo. El ángulo es evidentemente 143 grados. Si quieres puedes usar la función polar. Tú ya sabes que el componente en X sería la magnitud 3.196 por 10 a la 3 por coseno de este ángulo, 143. Y en Y sería la misma magnitud, 3.196 por 10 a la 3, pero ahora por el seno de 143 grados. Y si quieres, para no escribir tanto en la calculadora, utilizamos la función rectangular y le ponemos la magnitud 3.100, me equivoqué, 196, 3.196 por 10 a la 3, coma, el ángulo 143 grados, y nos da en X, vamos a ver si en X era negativo según nuestro dibujo. Sí, en X es negativo porque apunta a la izquierda, y en Y positivo porque apunta hacia arriba. Esto lo compruebo para evitar cualquier error de dedo o de cálculo que hayamos puesto, ¿no? 2.55 menos 2.55 por 10 a la 3 Newton Coulomb. Ándale, ¿qué hizo? Newton Coulomb. Y de este lado ponemos la memoria F y nos da 1.923 por 10 a la 3 Newton Coulomb positivo, como habíamos dicho. Así es. Y hay que sumar los componentes, ¿no? Sumamos estos dos y sumamos estos dos. Obviamente no hay más que dos campos eléctricos para calcular la magnitud y la dirección. Obviamente sumamos 0 con menos 2.55, pues el componente del campo total en el punto B en el eje X va a ser menos 2.55 por 10 a la 3 Newton Coulomb. Y el componente en Y del campo eléctrico total en el punto B
debido a las cargas que estamos estudiando, será la suma de esto con esto. Uno negativo, otro positivo. Vamos a ver, menos 6.66 más 1.923 por 10 a la 3 nos da menos 4.737 por 10 a la 3 Newton Coulomb, miles de Newton por Coulomb. Ese es el campo eléctrico en B. Y ya prácticamente estamos terminando, porque vamos a calcular la magnitud y el ángulo. Recuerda que la magnitud es el valor en x al cuadrado más el valor en y al cuadrado y de todo raíz cuadrada. Y el ángulo es tangente inversa del valor en y entre el valor en x, ¿verdad? No se te olvide el valor en x. Ojo aquí con los signos, porque va a haber una corrección de ángulo, porque los dos son negativos. Lo que podemos hacer aquí, para que no exista el error por los dos signos negativos, estos que están aquí, podemos utilizar de una vez en la calculadora la función polar, que nos dé directamente, y ahí nos evitamos cualquier error de la función trigonométrica tangente inversa. Y ahí está. Le ponemos la función polar, chief pol, otra vez, chief pol, a ver, chief pol, ahí está, la función polar, y como argumento, esta función lleva dos argumentos, como lo vimos en el problema anterior. Los argumentos serían los valores de los componentes en x y en y, es decir, menos 2.55 por 10 a la 3, coma, y el valor del componente en y, menos 4.737 por 10 a la 3, cerramos paréntesis, y nos da la magnitud directamente. La magnitud que iría aquí, bueno, vamos a ver cuánto dijo. No quiero, si quiere 5.37, lo podemos redondear a 5.38 si quieres. Por 10 a la 3 Newton por Coulomb es el campo eléctrico total en magnitud. Y el ángulo, nos regresamos a la calculadora. El ángulo está en la memoria F, en la I y en la F, 118 grados negativos. Menos 118 grados. Vamos a ver si este ángulo es lógico, ¿Será lógico este ángulo? Ahí puse un signo de interrogación. Obviamente, si consideramos ese ángulo, obviamente si tenemos que la componente, supongamos que este es el punto B, este es el valor del campo 2, y este es el valor del campo 1. La resultante, más o menos por la regla de la suma de vectores, ¿verdad? Del paralelogramo, que le llaman. Híjole, y fui un poco chueco, ¿no? Ahí más o menos. Ahí estaría la resultante, más o menos aquí estaría el campo eléctrico total en el punto B. Y si medimos que este es el eje X, entonces este ángulo, medido en el sentido de las manecillas, que es negativo, debería de ser menos 118 grados. Y si concuerda con el valor, o mejor dicho, si lógicamente
es un valor que puede ser adecuado según la figura. Es congruente, quiero decir, con nuestro resultado de menos 118 grados. Ya podemos anotar la respuesta del inciso B. El campo eléctrico en el punto B, debido a las cargas 1 y 2, es 5.38 por 10 a la 3 Newton por Coulomb, con una dirección de menos 118 grados. Brutal, 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 como hemos aprendido el día de hoy. Una cosa impresionante, jóvenes. Ánimo, que ya viene nuestro siguiente tema. Vamos con el potencial eléctrico. Vamos con